utilizar vacíos lineales, no fijos, por supuesto, porque no quiero empalar. Segundo, tratar de ocluir solamente un tercio de la punta. ¿Y cómo lo logro? Descansando la punta sobre la superficie de la catarata. No debo empujar el cristalino. Si yo veo que todo el complejo bolsa capsular y catarata se desplazan hacia adelante, es porque estoy haciendo mal la técnica de Divide and Conquer. El Divide and Conquer en ningún momento debería desplazar el cristalino, debería raspar o eliminar esas capas superficiales de la catarata. El otro es que si me quedó un bol, no sufran buscando los fragmentos periféricos de este bol, porque ahí es donde se sufre más. Ahí es donde todos comienzan a sufrir. Voy a volver a dibujar. ¿Ahí se ve el dibujo o no se ve el dibujo? Sí, Dígame a ver. Sí, sí. Entonces, ustedes comenzaron a hacer un montón de surcos porque esto no le funcionó, no le fracturó, se desplazaba la corteza, no lograban ustedes hacer un buen desplazamiento. Entonces, deciden hacer un bol. Entonces deciden hacer un bol, varios surcos, y les va quedando ese bol. Entonces, el pánico que siempre da es ir a la periferia por estos fragmentos, porque entonces avanzan la punta del faco hasta allá, como, no, esto no, avanzan la punta hasta allá tratando de traérselos, y ¿qué hace el fragmento? El fragmento se eleva, va y se regresa. Se eleva, va y se regresa. Y se dan cuenta que lo que van haciendo son como unas trepanaciones o unos mordiscos en la catarata periférica que los acercan más a romper la bolsa capsular. Entonces, no sufran, no traten de traer esos fragmentos, sino dicen, bueno, si la catarata me dijo que ya lo que necesita es un bol, voy a tratar de hacer un bol lo más efectivo posible. ¿Y de qué manera? Bueno, ¿cómo se hace un bol efectivo? Tenemos que en lo posible concentrarnos en el mero núcleo, en el centro, de debilitar bastante, que no quede nada de rigidez e irlo ensanchando con el ir y venir de nuestro faco, para luego detenernos y hacer una viscoexpresión de la periferia, una viscodisección. Si esta es la incisión, entonces yo voy con mi cánula a la periferia, aquí está la rexi, y comienzo con viscoelástico a empujar esa periferia, y ustedes enseguida, si realmente deprimieron el centro del núcleo, si deprimieron bien en el bol, el centro, esos fragmentos de catarata van a comenzar a desplazarse hacia adentro. No, déjame ponerlo aquí de otro punto de vista. Si ustedes realmente deprimieron el centro, entonces al colocar el viscoelástico en la periferia, esta periferia de catarata se va a comenzar a ubicar hacia el centro, ocupando este espacio que en este momento no hay nada. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede también? Que nosotros vemos que hay una parte del cristalino que se comienza a elevar y la otra concha, digamos, periférica va quedando. Pero nada, vayan con calma ofreciéndole el faco a ese fragmento que se va elevando. Le hacen faco, luego quitan el faco porque ya esta área no está, y vuelven a entrar a colocar viscodisección a esta parte de acá. Eso se va a elevar y se va a ir al medio también. ¿Qué va a pasar en el segundo segmento de la catarata que elevemos o que llevemos hacia el centro? Que probablemente cuando a esa parte de ahí le ofrezcamos el faco, si es esta la que se está ahora elevando, entonces el cristalino o el resto de corteza, digo, de catarata, se va a comenzar a mover a favor de donde está la punta. Entonces ustedes van a ir en ese momento desplazando su mano hacia atrás para ubicar lo que se está elevando justamente en el medio del cristalino, en el medio de la cámara anterior. Y ahí en el medio de la cámara anterior, dejando que la fuerza de irrigación y de vacío nos ayude, esa corteza que está muy periférica y que no nos dejaba abordar, va a venir con nosotros hacia el centro y todo va a venir a la punta.
Ahora, vale la pena en este momento asociar también la idea de lo que es la zona de seguridad. Para ustedes, el primero que me diga ahí, ¿cuál es la verdadera zona de seguridad? Que uno dice, ponga el FACO en la zona de seguridad. A nivel, Dígame. a nivel del limbo. A nivel del limbo, ¿cómo? Sea un poco Entre más las rexis. específico. Entre la rexis. Voy a dibujar aquí la rexis. Pero... Mira, ahí en el chat están respondiendo. Y Ajá. a ver, Yara Déjame. dice, pare de su centro. En el plano Bueno. pupilar a 3 milímetros centrales, pues sí, sí. Paralelo al iris, main center, cuando los orificios, cuando pasa los orificios capuchón. Juan Osa, ese lleva premio. Justamente la zona de seguridad real y verdadera es cuando los agujeros de irrigación sobrepasan el labio interno de la incisión. ¿Por qué es la zona de seguridad verdadera? Porque si esta es la incisión y ya los agujeros han sobrepasado, ahí está muy estrecho, pero un poquito más adelante, si los agujeros de irrigación han sobrepasado el labio interno de la incisión, entonces el líquido va a hacer este movimiento. Va a ir periférico y va a traer los fragmentos justamente al frente de la punta del FACO. Esa es la verdadera zona de seguridad, porque comúnmente estábamos acostumbrados a llamar zona de seguridad la posición central de la punta del FACO, en el medio de, digamos, de la cámara. Pero esto, colocar la punta ahí, no es la zona de seguridad. ¿Por qué yo digo que no es la zona de seguridad? Porque cuando tienes muy avanzados los agujeros de irrigación, esta sería la incisión, cuando los tienes muy avanzados, entonces vas a crear turbulencia hacia atrás de la punta y vas a crear turbulencia contra, digamos, el ecuador o la mitad de la cámara anterior, y esto aquí se crean turbulencias, y lo que vamos a hacer es que los fragmentos se nos ubiquen justamente en los ángulos. Van a comenzar a moverse, pero a favor de los ángulos. Entonces, esto no es la zona de seguridad. Como dijo Juan Osa ahí en el chat, la zona de seguridad verdadera es donde los agujeros de irrigación han sobrepasado el labio interno de la incisión. Y es ahí entonces donde la fluídica, donde la irrigación, todo. Ahí estoy haciendo el dibujo muy rápido. Justamente los agujeros están acá. Y entonces el líquido sí va a llegar, enseguida apenas comienza a salir el líquido, va a llegar a la periferia y va a traer todo hacia el único agujero por donde podrían salir, que es la punta del FACO. A veces cuando ustedes ven que lo están haciendo así, ven que un fragmento está aquí pegado, es porque probablemente tienen un segundo instrumento adentro del ojo que está descomprimiendo y el fragmento va a querer irse por donde se está yendo el líquido. Entonces, ¿algún comentario o pregunta hasta ahora? ¿O sigo avanzando? Pero lo del bol. Entonces, en el stop and chop, por ejemplo, ¿cuál es el temor más frecuente? El ¿a dónde voy a ubicar mi chop? Yo ya hice un surco, me salió bien, ya roté y voy a hacer un chop, doctor. Pero es que a mí siempre me da pánico. Ahí preguntan qué parámetros utiliza. Ok. En surco, en la creación de surcos, ya sea un Divide and Conquer o una Stop and Chop en su inicio, son vacíos de 300, lineales, nunca fijos, pero igual, por ejemplo, si estás utilizando peristáltica, tú vas a ver que nunca vas a llegar a ese 300 o 400 si estás acostumbrado a utilizarlo, porque en peristáltica no se construye ese vacío hasta que la punta no está ocluida totalmente. Entonces no importa que tengas vacío alto, lo que sí importa es que los puedas controlar con tu pedal y que los tengas lineal, porque no quieres que haya sujeción. Eso en la parte de surco. ¿A cuánto la presión intraocular o la altura de la botella? En 110, 100, 110. Hay gente que ahora con lo que nos dijeron en Alcon, que el Centurión se podía utilizar con presiones intraoculares bajas a 55 milímetros de mercurio, que serían como 80 centímetros de agua, lo utilizan. A mí me parece que no.
Mientras tú tengas más presión intraocular, tienes la cámara más formada y si te gusta utilizar un segundo instrumento, esa presión intraocular alta o la botella alta va a ayudar a que no se descompense la cámara mientras utiliza un segundo instrumento. Lo otro es que en Divide and Conquer o haciendo el surco del stop and chop, a veces esa corteza se comienza a deshilachar y si tú quieres que se vaya más rápido, deberías tener dos cosas altas o la tasa de, perdón, la altura de la botella alta o la tasa de irrigación-aspiración. Muchas veces lo que yo recomiendo también es colocar la tasa de irrigación-aspiración al 10% de lo que tengo el vacío. Entonces, por ejemplo, si tengo 300 de vacío lineal, tengo una tasa de irrigación-aspiración en 30, pero no la bajo de ahí. ¿Por qué no la bajo de ahí? Porque es que si la bajo, entonces esos fragmentos de corteza que se comienzan a deshilachar me van a entorpecer la visión. Inclusive si coloqué viscoelástico dispersivo, se mezcla con ese viscoelástico y entorpece la visión. Entonces, hay que tener tasa de irrigación aspiración alta para que te tengan eso, digamos, lavando esa visualización. Lo otro es que, bueno, cuando ya pasamos a la parte de chop, que necesitamos sujeción del fragmento, entonces sí hay que colocar vacíos fijos y en lo posible vacíos altos. ¿Para qué? Para que sí haya una buena sujeción del fragmento. Ahí mi FACO deja de ser FACO-emulsificador y se convierte en un agarrador de núcleo. ¿Para qué? Para que tu mano derecha, que es donde tiene la FACO, si eres derecho, sea pasiva, sea solamente de sostén, y tu mano activa va a ser la mano izquierda, donde tienes el chop, es la que realmente va a hacer los movimientos y la que se va a desplazar más dentro de la cámara anterior. Entonces, como regla, tener 400 de vacío fijos con 40 de tasa de irrigación-aspiración fija también en esta parte. Y la altura de la botella a 100, 110 centímetros o a 80 milímetros de mercurio, 85 milímetros de mercurio si ya se sienten cómodos. Pero ¿por qué subir acuérdense, esto lo aprendimos mucho ya se me olvidó. De FACO en stop, en slow motion. De Osher, de Bobby Osher, que él decía. Bobby Osher, Sí, Robert Osher. Sí, de Robert Osher. Slow motion, ¿qué es? Cuando rompe una cápsula. Bajar todos los parámetros y tú ves que tú bajas la botella y solamente bajas la botella, todo se mantiene en su lugar, nadie se mueve, los fragmentos se vuelven tontos, comienzan a girar como todos bobos porque la presión intraocular es baja. Si tú tienes presión intraoculares elevadas, entonces obligas a que esa presión, sumado también a la tasa de irrigación-aspiración, haga que los fragmentos siempre vayan a la punta. Y ese es realmente el efecto magnético que nos dan todos los FACO. Ese efecto de atraer el fragmento a la punta lo logramos con presiones intraoculares elevadas y tasa de irrigación-aspiración también alta. Si bajamos todos los parámetros, vamos a hacer una cirugía muy lenta y vamos a empezar a ser ineficientes. Entonces, volviendo al chop, lo primero que da pánico es dónde vamos a ubicar el chop. Porque dice, doctor, es que yo no sé en dónde comenzar a verticalizar mi chop. Que lo otro que les digo, no hay mejor chop que un mantenedor de núcleo. Un mantenedor núcleo tiene la angulación propia y la longitud necesaria para poder ubicarse en la periferia. Y de paso siempre son romos. Porque si, por ejemplo, utilizamos una gajara que lo vemos muy provocativo porque tiene, por ejemplo, si compraste uno que tiene un borde cortante aquí en la parte interna, y tú dices, uy, esto está muy bueno porque este borde cortante me va a ayudar a hacer la fractura. Miren, prueben con un mantenedor de núcleo, es lo mismo, y muchas veces un mantenedor de núcleo le sale mucho más económico que una gajara, y tienen un instrumento que les sirve no solamente para hacer esto, sino para mantener el núcleo, para rotarlo, para mover el lente. Entonces yo soy el que siempre les recomiendo utilizar un mantenedor de núcleo para hacer el chop. ¿Por qué? Porque este acodamiento que tienen aquí también les ayuda a ofrecérselo a la Rexi. Pero si usted dice, mira, doctor, es que a mí no me gusta estar manipulando eso así hasta allá, a mí me da pánico llegar periférico y no verlo. Bueno, primero, si te estás iniciando en un stop and chop, que tienes que hacerle chop al fragmento, o en un chop horizontal, haz una hidrodelaminación.
¿Por qué? Porque la hidrodelaminación entonces te va a ayudar a hacer ese anillo dorado y justamente te está diciendo, mire, si usted va a hacer un chop, ya sea el chop de stop and chop o el chop horizontal, por favor, introduzca el chop justamente donde está la línea de hidrodelaminación. Ahí la está viendo. ¿Por qué? Porque la corteza que está por encima o más periférica de esa línea es blanda. Realmente te está diciendo donde comienzo a endurecerme es desde esta línea. Entonces muchas veces nos ayuda a visualizar en dónde vamos a introducir el chop. Otra cosa que podemos hacer que es bastante efectiva es antes de colocar el chop, colocar viscoelástico enfrentado a la rexis distal. Si colocas viscoelástico aquí en esta área, entonces las capas más externas y suaves del cristalino van a comenzar a elevarse y se hace como un túnel. Y justamente ahí, a través de ese túnel de viscoelástico, que no tienes que llenar mucho, solamente enfrentado ahí, es donde puedes introducir el chop y te ayuda a no pellizcar la cara anterior de la bolsa capsular. Esa es otra de las maniobras. Una de las maniobras a ciegas que generalmente hacemos lo que tenemos mayor experiencia es que si tenemos una pupila, por ejemplo, de dilatación intermedia, esto ya es iris acá, digamos, yo voy a llevar el chop y justamente cuando ya lo deje de ver, enseguida cuando ya lo deje de ver, ahí es donde voy a pronar mi mano hacia adentro y verticalizar el chop. Pero esto es algo que se hace, digamos, sin ver, pero digamos que el truco en este caso sería verticalizar el chop justamente cuando ya lo dejamos de ver por debajo del reborde pupilar. Acuérdense que la periferia generalmente es muy blanda y ahí podemos ya comenzar a hacer el chop. Una de las cosas importantes es nunca llevar el movimiento del chop hacia el eje del faco. Por ejemplo, este es el chop y ahí está el faco, ¿no? Entonces voy a pintar en rojo. Si este es el eje del faco, yo no puedo llevar, voy a pintar en verde, no puedo llevar el eje de mi fractura del chop a favor de ese mismo eje. ¿Por qué? Porque cuando se encuentren los dos instrumentos voy a perder el vacío. Y si perdí el vacío, perdí la sujeción. Y si perdí la sujeción, entonces la fractura solamente va a llegar hasta ese punto. Y de ahí para atrás no va a haber fractura en la mayoría de los casos. Entonces yo tengo que pensar en no buscar que se encuentren, sino que el trayecto que va a llevar el recorrido de mi corte con el chop tiene que ser paralelo a la punta del faco. Paralelo. Casi que se toque, pero tiene que ir paralelo, en donde nunca se pierda oclusión en este fragmento de catarata. Inclusive cuando hacen el movimiento y el corte, ustedes ven que la bomba sigue ocluida. Ahora, vuelvo atrás. ¿Cómo hacer la sujeción del cristalino con el faco? Escuchen la bomba, escuchen mucho la bomba y tienen que tratar en lo posible esto también. Si este es el centro anatómico del cristalino y esto es el reborde de rexis, ustedes no comiencen a clavarse justamente en el medio como una diana. Tienen que buscar un punto intermedio entre el borde proximal de su rexis, aquí está la incisión, y el centro, que debería ser acá. Este es el lugar donde deberíamos comenzar el empalamiento o la entrada en nuestro faco. ¿Por qué? Porque es que si nosotros le hacemos, minuto, si nosotros, aquí lo voy a dibujar bien, si nosotros comenzamos en el centro del cristalino, en ese lugar, entonces el recorrido de nuestro faco va a pasarle por al lado al núcleo. Este es el núcleo, la parte más dura. Si nosotros comenzamos en el centro, va a ser este recorrido. En cambio, si buscamos ese punto intermedio entre el borde de la rexis y el centro, acá, entonces nuestro ángulo de ataque siempre va a pasar por el centro de la catarata.
Entonces, el empalamiento, comenzarlo justamente en esta área. Y escuchen la bomba, escuchen, ofrezcan la punta a la catarata y van a escuchar. Le dan un toque de 3, un toque nada más, un clink, 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 clink. Generalmente son 3 toques de posición 3 muy leves que tenemos que dar para que haya sujeción del cristalino. Y escuchando la bomba, si no escuchas la bomba, entonces no estás haciendo una buena sujeción. Tienes que escuchar que realmente ocluya y no sean, no vayan a colocar posición 3, posición 3, posición 3 muy continua en este paso. También, ojo, no coloquen modo continuo del ultrasonido. Si colocan continuo, probablemente van a ser ineficientes a la hora de penetrar y entrar al material de cristalino. Tienen que colocarlo en hiperpulso, pulso o modo burst. Entonces, escuchar la bomba, como dice Lucho Izquierdo, es fundamental para saber que realmente estás haciendo sujeción. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ustedes saben que hay 2 tipos de cavitación. Si no lo sabían, se los explico. Hay una cavitación estable y una cavitación, digamos, inicial. La inicial siempre da en el primer toque de posición 3. Y es donde las burbujas de la cavitación implosionan y se crea la energía que ayuda también a dar las capas del cristalino. Pero si ustedes se quedan con el pedal en posición continua, que no hayan pausas, que no haya periodos, entonces la cavitación no va a ser muy buena. Las burbujas se van a crear, pero no van a implosionar y no va a traer, no va a fragmentar las capas del cristalino. Volviendo entonces, una vez hecho bien el holding power, escuchando la bomba y penetrando justamente el corazón del cristalino, entonces vamos a tratar de hacer ese avance paralelo a la punta del faco, nunca a que se toque. Si este es el faco, entonces el chop debería ir paralelo, nunca a favor del eje del faco, para que siempre quede la punta del faco ocluida. Muchas veces inclusive hasta nos da chance de volver a crear otro fragmento. Otra cosa bien importante que yo le explico a mi fellow y a los residentes es que no entren a hacer desde acá el chop. Si ustedes crean una línea media, otra vez piquemos esta catarata en 4 porciones. El chop debería ir justamente antes de esa línea media, en esta área acá. Y ya se lo voy a explicar por qué. Aquí. Debería ir hacia acá. Ay, no me quiere pintar ahora. Aquí debería ser el lugar. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan el chop de esa línea media para acá, muchas veces lo que sucede es que nosotros empezamos a bailar al cristalino. Si ustedes ponen el chop de esa línea media hacia acá, ubican el chop aquí, lo que va a suceder muchas veces es que a pesar de que haya el empalamiento aquí del núcleo, la fuerza que nosotros comenzamos a hacer aquí, como es tan periférica, de la línea media hacia la izquierda, en este caso, gira todo el cristalino sobre su propio eje y comenzamos a sentir como que el cristalino es de jabón. ¡Wow! Eso te quedó súper chévere. Ah, qué bueno que lo entendiste. ¿Entendió bien? ¿Entendió bien? ¿Y le Sí, gustó no, el dibujo? digo que eso. Perdón, Sí. soy... Entonces lo ideal es no ya cruzar sé esa quién línea fue el media. Líbano, fue el Líbano. No cruzar esa línea media, sino pasar paralelo ahí, porque si cruzan esa línea media, o sea, se ubican el chop de ese lado, entonces el cristalino lo que va a hacer es girar sobre su propio eje y va a ser inefectivo. Vamos a volver aquí, minuto. Entonces, ya va. Minuto. Esto, ya tenía esto prehecho para decirles, pero vayamos al chop vertical. El chop vertical es el que se hace justamente en el medio del cristalino, que es un abordaje directo, no tenemos que ir para la periferia y muchas veces ayuda a que en pupilas pequeñas podamos
hacer fractura. Entonces, nos volvemos a ubicar el empalamiento en un punto medio, no totalmente central para llegar aquí, pero lo que vamos a utilizar en un quick chop vertical es una punta, que en este caso la diseñó el doctor David Chan, que es un chopper fino, puntiagudo y alto, que se debería ubicar justamente y paralelo a donde nosotros estamos empalando el núcleo. Que visto desde otra perspectiva, si este es el FACO, que ya empaló, entró acá y ya está aquí en el medio, entonces nuestro chop se va a ubicar justamente paralelo a la punta y en el centro. Y tenemos que hacer un movimiento un poquito hacia abajo y hacia afuera. Y la punta del FACO también tiene que ir hacia adelante y hacia afuera. Es como haciendo dos Jotas. Si este instrumento no es fino y puntiagudo, no intenten hacer quick chop vertical en cataratas duras porque no va a suceder nada. Muchas veces lo que podemos construir es una técnica que se llama decrease and conquer, que si no es efectivo el chop vertical, comenzamos a hacer unos pétalos de corteza, pétalos y pétalos de corteza, porque nuestro chop lo que hace es desplazar solamente las capas medias, digamos, de la periferia y nos comienza a quedar un núcleo que queda en el medio adosado a la punta del FACO, pero que tampoco es una técnica muy mala, porque si tú ves que tu chop no es efectivo haciendo la división como tal, total de las capas del cristalino, sino las más superficiales, entonces vamos a ir desnudando las capas externas y ofreciendo entonces a que la punta del FACO se quede con la mera perla del cristalino o el centro o pepita, para después entonces que ya lo hemos deshilachado como quien abre una margarita, entonces le hacemos el chop directamente a lo que hemos desnudado de cristalino duro. Y aquí entonces vamos a hacerle chop. Eso puede suceder si el quick chop es ineficiente, pero si ustedes realmente cuentan con un chop fino y puntiagudo, entonces el crack o la fractura sí se va a dar entre el sitio donde está dándose el poder de agarre y el chop. Ojo, otra vez vuelvo a recalcar, vacíos fijos y altos. Vacíos fijos y altos para que se dé un buen holding power, escuchar bien la bomba, saber que está totalmente cuidada. Y en los equipos Infinity, Centurion y Constellation de Alcon, desconectar o apagar en ese momento el IP, porque IP es una ráfaga de ultrasonido longitudinal que se va a desarrollar cuando haya una oclusión total. O si no lo quieres apagar y tú dices, no, es que yo no voy a tener tanta repulsión, entonces sube más el vacío. Si subes más el vacío, el IP va a tardar en dispararse porque a la bomba le va a costar más llegar al vacío total que tú le hayas colocado el 97%, 100, 95%. Pero en técnicas de quick chop o chop horizontal es preferible apagar el IP en ese momento para que no haya repulsión de ultrasonido longitudinal. Jorge, Eso hay varias preguntas. Ajá, dígame. A ver, aquí me están poniendo en el chat, dice, recomienda retirar las corticales inicialmente antes de empalarse. Esa es la pregunta 1. Y la segunda pregunta dice, ¿qué técnica de fractura prefieres ante debilidad celular? Ok, voy con la primera pregunta, que si prefiero hacerle FACO a esa corteza que se va deshilachando. No, yo prefiero ir a abordar lo que realmente me va a dar trabajo. Lo que me va a dar trabajo es el núcleo. Entonces, ¿yo qué hago? Entro con, déjame colocar esto acá, entro con el viscoelástico y desplazo. Entro con el viscoelástico y trato, si es al inicio, trato de desplazar con el viscoelástico dirigiéndolo contra el cristalino, contra la catarata. Trato de desplazar la corteza que esté más blandita.
para ir dibujando. Entonces aquí esta corteza se va a desplazar, y lo que se me va a ir dibujando aquí abajo es lo que realmente está duro del cristalino. Eso es una técnica. Con el viscoelástico dispersivo, desplazar la corteza blanda. Pero si ya hice fragmentos, vamos a decir que hicimos ya toda la técnica completa de un stop and chop o un chop horizontal o chop vertical, y tengo construido, vamos a decir que 4 fragmentos, va a pasar varias cosas. Lo primero, hay una fractura o frustración otra vez aquí, porque tú dices, oye, pero construí los 4 fragmentos y no se quieren elevar. Voy y los busco y nadie quiere venir al centro. Señores, es que si la red sí es medianamente media o pequeña, va a mantener toda la bolsa capsular, los fragmentos unidos uno al otro por ese efecto macho-hembra que hay entre cada uno, o efecto rompecabezas. Y no es sino hasta cuando hemos creado un microbol. Alba o Olga, apaguen el micrófono, porque sé que su perrito se llama Reina. Entonces, para poder quitar ese efecto macho-hembra entre cada fragmento, si tú ves que es frustrante porque no se eleva, no viene el centro, deténganse un minuto y hagan un microbol con los vértices de esos fragmentos. Ofrezcanle el faco justamente a esos vértices, a esas esquinas, que justamente ahí es donde está más duro el cristalino. Y una vez que han creado ese microbol, entonces ustedes van a ver cómo los fragmentos, las periferias van a ir hacia adentro, se van a ubicar en ese espacio y vas a poderle dar faco a ese primer cuadrante, que generalmente es el que da más lucha al inicio, porque una vez que ya te llevaste el primer cuadrante, los otros cuadrantes se van a comenzar a movilizar muy fácil. Eso Jorge. es una cosa. Señor. ¿Sí? Alguien preguntó y se cayó el micrófono. Pero entonces, si vas a ir, si ya tienes los 4 cuadrantes. Es Carlino, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Carlino? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo chévere? Te quería decir, ¿me escuchas? Sí. También puedes utilizar el viscoelástico. Antes de hacer el bow, tú puedes utilizar el viscoelástico en el centro de donde has hecho la fractura, o sea, donde has dividido, te vas directo al centro y el viscoelástico se va a encargar de separar bien esos 4 cuadrantes. Y ya ahí, con el viscoelástico en el centro, que logras ver el reflejo rojo, puedes colocar tu segundo instrumento y levantar la punta o el vértice de cualquiera de los fragmentos, y como dices tú, tan pronto aspiras o ya te llevas, haces la facomulsificación uno de los fragmentos, los otros 3 van a salir prácticamente solos. Chévere, esa otra. Y la otra es, como dice Carlino, también colocando viscoelástico en el medio y utilizando un prefracturador de Akahochi, también podemos repasar los surcos que hayamos construido, y entonces con el prefracturador estar seguro de que ya no quedan fibras posteriores adosadas de un fragmento al otro. Pero esa es también otra de las técnicas que se puede hacer. Pero entonces, si definitivamente ya los fragmentos se están moviendo y me siento tentado a afrontar ese fragmento por la parte más periférica o blanda, vamos a tratar de hacer aquí un fragmento en 3D. Ponle que tiene una forma como de queso ese fragmento, y nuestro faco, la punta, está aquí. No se sientan tentados en abordar esos fragmentos por la periferia, por la periferia, por la parte más blanda del fragmento. ¿Por qué? Que sería esta zona de acá. No sientan tentados de abordarlo por aquí, porque ustedes están claros que eso en algún momento va a venir. Eso es una periferia muy blanda. Busquen siempre la zona de esos fragmentos que es más endurecida, que debería ser esta de acá, justamente esa área de vértice, o esta área de acá. Es más, aborden esos fragmentos desde esa área o el vértice de cada fragmento, y háganle chop.
Porque muchas veces, ¿qué es lo que buscan hacer? Quieren dar FACO de una, quieren hacer FACO, y lo que terminan haciendo es una trepanación como un cilindro dentro del fragmento, y justamente el FACO se les esconde dentro de ese cilindro, porque hacen como toda una trepanación, y es donde muy probablemente, si no están viendo la punta del FACO, que está ya aquí adentro, trepanando, entonces esta corteza, como es tan blanda, enseguida se va, y enseguida también es donde viene la cápsula posterior. Inadvertidamente no la vemos y se nos pega ahí, porque es que no estábamos viendo la punta del FACO. Entonces, a los cuadrantes que hayamos diseñado, tratemos de no hacerle trepanación, y tratemos de no dar FACO si no vemos la punta. En todo momento tenemos que saber dónde está nuestra punta. Entonces, aquí me están diciendo que ya no tenemos tiempo, y bueno, hagamos la pregunta si quieren, y dejamos para la segunda parte, para otro día, si todavía tienen ganas, porque ahí quedó un poco de cosas. Oye, charla magistral, brother. Te estás aventando 2 horas y está buenísima. No, nunca imaginaría que dibujaras tan bien. ¿Cuándo podemos hacer la segunda parte? No, cuando tú digas, por los momentos yo voy a un mes de aislamiento, como va la cosa. Cuando salga el Yo COVID. creo que el primero. Chente. Usted me dice el día, de aquí no me voy a mover. Ya, pues para el primero, lo dejamos para el 1 de abril, ¿te parece? Entonces, 1 de abril va a haber, de una vez lo anuncio entonces, porque aquí lo tenía, aspiración de corteza, montaje de lentes, cuándo los rompemos, cómo los rotamos, cuándo sacarlos, cómo los sacamos. Y tengo una de, igualito así dibujado, espero tenerles video, de pupilas pequeñas, luxaciones de cristalino, o si quieren que demos la de parámetros, que también la tengo a la mano. Si quieres terminamos con la parte de FACO como tal. Yo creo que es mejor la parte de FACO y la FACO. Okay. Entonces, en la siguiente oportunidad que nos veamos va a haber técnicas de prefractura, manejo de la aspiración de corteza, cómo realmente hacerla, cuándo se complica, montaje de lente, cómo se montan, cuándo los rompemos y cómo evitar romperlos, ruptura de la cápsula posterior, que también lo tenía aquí, y un popurrí de parámetros en situaciones especiales, parámetros del FACO. Jorge, muchas gracias, de verdad, está buenísimo. Sí, como dicen José Liévano y Vicente, realmente unos tips excelentes, todos te estamos siguiendo acá. Y entonces entraríamos a la segunda parte para el primero. Les vamos a pasar ya la lista completa de todos los speakers. Hemos tenido la suerte de que todos están aceptando, o es que están muy aburridos en su casa, no sé, pero todos y felicitarlos a todos por su permanencia. Hemos tenido 300 asistentes, así que es un muy buen número en realidad, ¿sí? Y bueno, también eso habla mucho del profesor que está hablando, el speaker, realmente Jorge, excelente. Y no, qué bueno que les gustó, y mira, con mucho cariño, Lucho, tú sabes que siempre que tú te has inventado algún congreso, alguna charla, alguna cosa, ahí he estado apoyándote, porque tú eres uno de los oftalmólogos de Latinoamérica con más chispa para realmente la enseñanza en la oftalmología. Siempre has estado muy dedicado y deseoso de que la gente haga las cosas bien, y que los tips y las técnicas siempre les lleguen, no importa que tenga clínica o no el oftalmólogo. Así es. Gracias. Bueno, entonces nosotros abrimos los micrófonos ahorita. Muy Felicitaciones. bien, Por buena Jorge. parte. Felicitaciones, Lucho. Desde Colombia. Jorge.
Jorge, muchas Algún gracias. chibolo le hicieron llorar por ahí. Sí. De los Sí, aplausos. Dale, Claro. con mucho gusto. Nos Jorge, vemos. muchas gracias. Y te vas a Gracias, estar Jorge. Mañana aquí en Oftalmo Salud. Felicidades, Dale, un Jorgito. abrazote. Dale, cuídense mucho. Chao, Carlino. Chao, Street. Chao, Vicente. Chao. Chao. Pablito, un abrazo. Chao, Ay, compadre. Lucho. Pablo, un abrazote virtual. Abrazo virtual, hermano. Chao, Pablo. Chao, Jorgito.